Bueno, ya son las 8, comenzamos, doctor. Vamos a iniciar con el caso clínico de inmunología, enfermedades autoinflamatorias sistémicas. Doy las gracias a mi profesor asesor, la doctora en medicina María del Carmen Zárate Hernández, por la colaboración de esta presentación. Yo soy la doctora Marcela Idalí Villalobos Ordaz, residente del segundo año de inmunología y de alergia de este centro. Y vamos a iniciar con un caso clínico de fecha de identificación. El nombre por sus iniciales MRH es un masculino de 13 años de edad, residente de Italia, pero su lugar de nacimiento fue en Turquía. Antecedentes familiares, madre y padre, aparentemente sanos, de 32 y 37 años. Hermanos de 12 años, solamente uno, aparentemente sano también. Y él llega por motivo de consulta, fiebre recurrente desde los 6 años. Siempre hay que tener pues algunas o sospechar algunas banderas rojas, por ejemplo, que su familia era de origen turco y que pues había presentado estas fiebres de manera recurrente. Niegan datos de consanguinidad en la familia. De antecedentes perinatales, él es gesta 2, obtenido de un embarazo normoevolutivo por medio de cesárea, ya que tuvo pérdida del bienestar fetal a término. Fue dado de alta conjunto con la mamá, se le dio lactancia materna por un año, onfalorexis de una semana, o sea, estuvo normal la caída del cordón. De antecedentes personales no patológicos, su desarrollo psicomotor normal, niega algunas enfermedades congénitas, fracturas o transfusiones. Su esquema de vacunación completo para la edad, sin algunas reacciones a las mismas. Y de cirugía, sí tiene una apendicectomía a los 7 años de edad. Pasando a los antecedentes personales patológicos, él a los 4 años fue diagnosticado con diabetes mellitus tipo 1 y a los 6 años comenzó con episodios febriles, aproximadamente 3 en esta edad, de 39 a 40 grados centígrados, que duraban entre 1 a 3 días y estos se volvían recurrentes cada aproximadamente 21 a 30 días. La fiebre pues iba acompañada también de artralgias, dolor abdominal, torácico, y con el paso de los años, el paciente pues acudía frecuentemente a urgencias, donde sí le realizaban estudios. Le realizaron también ecografías abdominales por el dolor en ese momento que presentaba, con fin de descartar pues alguna apendicitis aguda, ¿no? Se iban más por este diagnóstico. Se realizaban también análisis de sangre durante estos ataques de fiebre, donde sí encontraban aumentos de parámetros inflamatorios sistémicos, como BCG o la PCR elevada. Y a los 7 años, pues efectivamente le hicieron una apendicectomía por el dolor abdominal que presentaba, pero pues al realizarle la cirugía, pues no se observaron ahí datos inflamatorios. En cuanto a su padecimiento actual, pues los ataques de fiebre siguieron siendo pues episódicos. Sí se trataban con antipiréticos y sí disminuía la fiebre. Algunos también episodios se trataron con antibióticos. Y entre los episodios, pues el paciente estaba pues asintomático, ¿no? Con exámenes de laboratorios normales. Esto fue pues desde los 6, 7, 8, 9, 10 hasta los 13 años de edad, cuando nuevamente pues acude a hospitalización por presentar un episodio febril con temperatura de 40 grados centígrados, además de agregarse dolor abdominal y torácico y también artritis en el tobillo derecho. Dentro de los laboratorios, únicamente pues sí podemos observar en ese momento que presentaba una leucocitosis a expensas ligeramente ahí de los linfos elevados y de neutrofilia. La proteína C reactiva estaba normal, pero la velocidad de sedimentación globular en ese momento sí estaba muy elevado. Y también le hicieron otro determinante de inflamación sistémica, que es la proteína sérica amiloide A, la cual estaba también súper elevada. Durante su análisis, pues se hicieron también otros estudios de laboratorio con fin de descartar pues algo infeccioso o algo de autoinmunidad. Serología viral, función hepática, renal, incluso inmunoglobulinas séricas estaban normales. Las hormonas tiroideas, anticuerpos antinucleares, anticuerpos citoplasma de neutrófilos, más enfocado a algo reumatológico, factor reumatoide, anti-DNA de doble cadena. Títulos de antistreptolicina y niveles de complemento también estaban normales. Se volvió a realizar una ecografía abdominal, igual, sin alteraciones, pero también por el dolor torácico que presentaba se le hizo una ecografía pulmonar, el cual sí presenta derrame pleural derecho de 50 mililitros.
Por lo tanto, sumando pues, los antecedentes del paciente, los hallazgos clínicos y los hallazgos de laboratorio que presentaba, se sospechó ahí en un síndrome autoinflamatorio, por lo cual se le indicó terapia con colchicina a una dosis pues estándar. Y ahora sí se realizó la investigación genética, ¿no? Pensando pues sí en una fiebre mediterránea familiar. Esto fue en Italia, doctor. Sí. Es un reporte de caso. Y el análisis molecular del gen, pues sí se detectó el gen MFB, que es de fiebre mediterránea familiar, y la mutación fue en el E148Q en estado homocigoto. Un año después, obviamente las fiebres pues se dieron, apareció microalbuminuria persistente, por lo cual le hicieron una biopsia renal pensando que o era por parte de la diabetes o era por parte de la fiebre mediterránea, ya que ahorita lo vamos a ver, la principal complicación es una amiloidosis renal. Y pues sí encontraron engrosamiento leve e irregular de la lámina densa de algunos capilares, por lo cual el diagnóstico se fue más hacia una nefropatía diabética, ¿no? A diferencia de sospechar en una amiloidosis renal. Únicamente aquí al paciente se le prescribió el Ramipril, que es un YECA, que ayuda pues ahí a los vasos renales. 18 meses el paciente estuvo pues prácticamente asintomático y después presentó nuevamente fiebre y dolor abdominal. Se tomaron nuevos laboratorios y hubo aumento de los parámetros antiinflamatorios, perdón, por lo que se incrementó pues, la dosis de colchicina de 1 a 1.5 y pues en sus recientes visitas de seguimiento pues el paciente se ha encontrado en buen estado. Esto pues nos lleva a ver el día de hoy pues las enfermedades autoinflamatorias sistémicas. Aquí estos síndromes pues entran dentro de las inmunodeficiencias primarias y su característica principal es que pues es una inflamación recurrente, generalizada y no tenemos evidencia de que sean por causa infecciosa o por alguna causa autoinmune. Por lo tanto, pues estos se encuentran en la línea que divide estas otras dos patologías y bueno, son ocasionadas por una desregulación del sistema inmune innato, más que del sistema inmune adaptativo. Entonces, a diferencia de las patologías autoinmunes, pues aquí no se ha identificado ni la participación de autoanticuerpos ni participación de autoantígenos. Eso es lo que nos ayuda a diferenciarlo. Y como dato histórico, pues desde 1999 el término de autoinflamación fue introducido por Michael McDermott y Daniel Kastner, quienes describieron el síndrome periódico asociado al receptor del factor de necrosis tumoral, por sus siglas en inglés, TAPS, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, pues aquí en esta gráfica tenemos pues las diferencias entre los síndromes autoinflamatorios y cuándo sospechar en una autoinmunidad. En los síndromes autoinflamatorios va a estar alterado la vía innata, mientras que en los autoinmunes, pues la vía adaptativa, ¿no? Y aquí van a interaccionar o van a estar involucradas diferentes células y diferentes interleucinas. Lo que nos compete a nosotros en el síndrome autoinflamatorio pues van a ser involucradas las células que están en la primera línea de defensa, neutrófilos, macrófagos, monocitos, y otras interleucinas como 1, 2, interleucina 12, 23, 18, factor de necrosis tumoral y algunos interferones, ¿sale? A diferencia de las enfermedades o patologías que son autoinmunes, que están involucradas pues más las células T y las células B. ¿Sale? Entonces, los desórdenes autoinflamatorios pues resultan de una desregulación de todos estos mecanismos de la respuesta innata, por lo cual me lleva a respuestas inflamatorias anormales que van a estar incrementadas y pues van a ser mediadas por estas células de defensa y por otras citocinas. En el organismo pues siempre tiene que haber un equilibrio, ¿no? Las citocinas que son proinflamatorias y las antiinflamatorias y estar como en un sub y baja. Pero en estos síndromes autoinflamatorios pues persisten o hay una respuesta exagerada de todos los mediadores que son proinflamatorios. La patogénesis y etiología, bueno, en estas enfermedades se han detectado hasta 30 nuevos genes, los cuales pues sí afectan diferentes partes del sistema inmunológico. Su origen se divide en dos, monogénicas o poligénicas. Monogénicas quiere decir que solamente un gen va a estar afectado y siguen un patrón de herencia mendeliana. Mientras que las poligénicas, pues hay cada variante por sí sola, pues confiere un pequeño riesgo,
pero juntas o con otras influencias externas se vuelven ahora sí patogénicas, como la artritis idiopática juvenil u otro tipo de enfermedades reumatológicas. En lo que es los síndromes autoinflamatorios, vamos a ver diferentes pues, clasificaciones, como ya lo vieron en la presentación. Yo creo que lo más importante a estudiar y para poder entender todas estas patologías, pues es conocer la fisiopatología, ¿no? Y ahorita vamos a entrar un poquito en lo que es la fisiopatología de la activación del inflamasoma. Como comentamos, pues la respuesta inmune es la que está alterada, la primera línea de defensa. Y estos síndromes pues resultan de una activación aberrante del sistema inmunitario innato, ¿sale? Por lo tanto, nuestro sistema de defensa pues va a tener algunos receptores que nos van a permitir reconocer algunas moléculas de patógenos o de microorganismos extraños. ¿Cuáles son estos receptores? Los PRR, que se llaman receptores de reconocimiento de patrones, que son estos azules que vemos aquí en las células presentadoras. Y este me ayuda para detectar y para actuar contra patógenos, ¿de acuerdo? Son vitales, sí, para la detección de algunos peligros o para reconocer algunas estructuras que son pues altamente peligrosas y son expresadas por patógenos, es decir, los PAMs, si se fijan aquí en el diagrama 1, PAMs que son patrones moleculares asociados a patógenos, o bien también pueden detectar los DAMs, que lo vemos en la figura B, que son patrones moleculares asociados a daño no microbiano, ¿verdad? Todas las células normales, incluso de nosotros, que se tienen que morir o provocar apoptosis, pues van a liberar también ciertas sustancias. Y esas sustancias pues son los DAMs y son reconocidos por este sistema innato. Esto es lo que sucede extracelularmente. Pero una vez que son reconocidos a nivel intracelular, pues se activan otras cascadas de señalización. En la respuesta inmune innata, los receptores también involucrados son los receptores tipo TOL, que son los que tenemos acá en la imagen, el TLR. Y pues prácticamente esto me lleva a la señalización de otros componentes y aquí entra el principal componente de la inflamación, que es el inflamasoma, que está compuesto por diferentes proteínas, ¿verdad? Como lo vemos aquí. Esto está ampliado aquí la imagen y estos complejos del inflamosoma, pues nada más así como que sí acordarnos de cuáles son, el NLRP1, el 3, NLRC4, el AIM2 o pirina, ¿sí? ¿Por qué? Porque más adelante en las patologías que vamos a ver, el defecto realmente está en estas proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que mi célula pues detectó algún PAM o algún DAM, activa los inflamosomas. También aquí hay otra vía donde se activa el factor nuclear kappa beta, que también es importante en esta respuesta. Y al final también activan lo que son las caspasas. Estas caspasas generan o hacen la producción de otro tipo de interleucinas. Aquí las involucradas sería interleucina 1 beta y la interleucina 18. Pero también generan un efecto que se llama piroptosis. ¿Sí? A diferencia de la apoptosis, que es una muerte celular programada y que no me provoca inflamación, es como una muerte en paz. ¿Sí? La piroptosis, como el nombre lo dice, de pirotecnia, generalmente es una destrucción de la célula exagerada que me va a provocar más inflamación, ¿sale? Entonces, una vez que se liberan estas interleucinas, lo normal o al liberarse es que sí me provoquen otra respuesta a mis diferentes células para que vayan y ataquen o contengan esa inflamación. Pero normalmente el cuerpo debe de parar o decir, ¿sabes qué? Pues ya no voy a producir más interleucinas. Pero en los síndromes autoinflamatorios no ocurre así, hay una desregulación, ¿sí? Entonces esas interleucinas se siguen produciendo y es por eso que siempre se perpetúa pues una inflamación, ¿sí? Dentro de la clasificación de los síndromes autoinflamatorios vamos a tener los que están involucrados en inflamosomopatías o involucrado en el inflamosoma, interferonopatías relacionadas a factor nuclear kappa beta y a factor de necrosis tumoral. Y otros mecanismos que todavía no se pueden clasificar en ninguna de las anteriores. La herencia puede ser autosómica dominante o autosómica recesiva. Y bueno, estas enfermedades generalmente van a ser monogénicas. ¿Qué quiere decir? Que solamente un gen va a estar involucrado.
Además, tenemos otra clasificación dependiendo de su mecanismo molecular en aquellas que responden a patógenos extracelulares, como las inflamasomopatías o las relacionadas a factor nuclear kappa beta, ¿sale? Y dentro de cada una, pues vamos a ahorita abordar cada patología. También tenemos las que están en respuesta a patógenos intracelulares, que van más enfocadas a la clasificación de las interferonopatías, como el síndrome de Aicardi-Gutiérrez, o otros trastornos de señalización de citocinas o también del complemento, como la hemoglobinuria paroxística nocturna o el síndrome hemolítico urémico atípico, que aquí ya interfiere también parte del complemento. Entonces, como a manera de resumen de todas estas patologías muy amplias, pues cada uno tiene su fisiopatología, ¿verdad? Si conocemos cómo ocurre la señalización de cada una de estas interleucinas, pues de ahí vamos a conocer por qué el paciente tiene tales síntomas y también cómo vamos a atacar o el tratamiento que le vamos a dar dirigido a esa patología, ¿sale? Por ejemplo, en las síndromes autoinflamatorios que son por inflamosoma, pues que tengo activado las interleucinas, ¿no? Interleucina 1, interleucina beta, interleucina 18. Entonces mi terapia dirigida va a ir a contrarrestar esas interleucinas. Y gracias a eso, pues tenemos algunos biotecnológicos, por ejemplo, los inhibidores de interleucina 1 beta, que es el canakinumab, o aquellos que ya van en contra del receptor, como el biológico también, que se llama anakinra. ¿Sale? Y así nos vamos a ir en cada uno de los síndromes que vamos a ir abordando, ¿sale? Por ejemplo, los síndromes que van relacionados más a factor de necrosis tumoral, pues si yo sé que hay un aumento o una desregulación de este receptor o de esta proteína, pues la tengo que inhibir dirigidamente con biológicos que ya tenemos contra ellos. Y bueno, esta imagen solamente como pues, línea de tiempo, son muchísimas las patologías dentro de los síndromes autoinflamatorios, pero desde 1997 pues se empezó con el descubrimiento de la fiebre mediterránea familiar y pues así nos hemos ido descubriendo ya casi en el 2014, 2020, pues la mayoría de las patologías que conocemos actualmente y pues prácticamente esto sigue en investigación, ¿no? Y ahora, lo importante, ¿no? ¿Cómo vamos a sospechar o cómo vamos a llegar a este diagnóstico? Hay que checar las manifestaciones clínicas. Estas enfermedades son de inicio en la infancia, pero en algunas ocasiones alcanzan también la edad adulta, esto debido pues al retraso en llegar a este diagnóstico. ¿Qué es lo característico? Pues la fiebre, ¿no? Pero la fiebre es una fiebre recurrente o bien persistente que dura algunos días, semanas y tiene periodos prácticamente a febril y el paciente como si nada, ¿sí? Pero vuelven a recurrir. Manifestaciones cutáneas también, como exantemas, aftas orales, pioderma estéril, pústulas, granulomas e incluso acné grave, musculoesqueléticas, artralgias, artritis, mialgias migratorias, osteomielitis. También problemas de serositis, sea pleura, peritoneo o pericardio. Visceromegalias como hepatoesplenomegalia, alteraciones oculares, conjuntivitis, edema periorbitario, alguna uveitis o papiledemas, y también afectaciones neurológicas como hipoacusia neurosensorial, cefalea, convulsiones, incluso meningitis aséptica, y también encefalopatías. Ahora, ¿cuándo considerar estos trastornos autoinflamatorios? Ya sabemos que son raros y prácticamente no debe ser nuestra primera sospecha. Hay que descartar siempre las causas pues, más comunes o más frecuentes. Por ejemplo, excluir causas infecciosas o bien causas autoinmunitarias. ¿Sí? Recordar que estas enfermedades pues, no presentan fiebres que son episódicas, ¿verdad? Esta es la característica de los síndromes autoinflamatorios. Y también lo podemos sospechar si nuestro paciente está sano entre esos episodios que tiene afebriles, si crece y se desarrolla normalmente, si sus laboratorios están normales entre esas crisis y pues se recomienda observar hasta que las fiebres se vuelvan a presentar y ahora sí aquí realizar pues laboratorios, ¿no? Si las fiebres persisten con el tiempo, hay que tenerlo en cuenta, o si aparecen otros síntomas indicativos dentro de estos episodios de fiebre, ya podemos también considerar pues, realizar las pruebas genéticas.
En cuanto a la evaluación inicial, siempre pues una historia clínica detallada, evaluar cómo son los episodios de las fiebres, si hay antecedentes familiares también, posibles también exposiciones ambientales. Dentro del examen físico, pues prácticamente buscar aquellos datos que me den enfermedad sistémica, como linfadenopatía, alguna organomegalia, algunas erupciones cutáneas que pues se salen dentro del usual. Dentro de pruebas de laboratorio, siempre empezar pues con una biometría hemática completa y aquellos también biomarcadores de inflamación sistémica, ¿no? La velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva y también funciones hepáticas, algún perfil de inmunoglobulinas. Podemos también pedir ácido úrico, incluso LDH. También para fiebre mediterránea familiar, que lo vamos a ver, también otro biomarcador importante es el amiloide sérico A, hay que solicitarlo. Otras patologías también que cursan con alteraciones ahí en el ácido mevalónico, hay que también cuantificarlo a nivel de orina. Y también niveles de enzimas enzimáticas como la adenosina desaminasa, en otro síndrome que se llama DADA2, que ahorita lo vamos a ver, pero esto ya va más enfocado a sospecha de estas patologías. Cuestiones de imagen, también podemos hacer una tomografía por emisión de positrones o resonancia magnética, ya que algunos sí cursan con alteraciones neurológicas. Y también puedes identificar algunos focos ocultos de inflamación, como las biopsias renales, en el caso de fiebre mediterránea familiar, para obtener pues prácticamente tejido de este tejido patológico. Y habíamos visto que las manifestaciones también pueden ser cutáneas, también se pueden adquirir biopsias a nivel de piel. Más que nada cuando el paciente, a veces también en la consulta nos ha pasado que vemos algún tipo de urticarias, pero pues pueden ser también urticarias vasculíticas, ¿no? Entonces aquí sí es importante también tomarles biopsia y pues revisar si tiene infiltración de linfocitos o neutrófilos, ¿no? Algo que nos guíe para el diagnóstico. Algo pues ya más avanzado, pues son las pruebas genéticas, que esto pues se han convertido pues en un laboratorio estándar. Ya se disponen de algunos paneles de secuenciación que cubren la mayoría de los genes a estudiar o tu gen en el cual sospechas, pero si el panel no es diagnóstico, nos podemos ir a un segundo paso que ya es la secuenciación del exoma o bien del genoma. Y para esto, para pedir pues un panel genético, estos dos autores propusieron pues 3 requisitos para hacer antes y luego ya después hacer el panel genético, que es tener biomarcadores inflamatorios elevados, sí tener la sospecha de una enfermedad monogénica probable y también obviamente un gen causal candidato para estas enfermedades, ¿no? Entonces, pues el diagnóstico diferencial de estos síndromes pues puede ser difícil debido pues a los síntomas que son incluso inespecíficos o que se llegan a superponer con otras enfermedades reumatológicas. Incluso por eso es que el retraso diagnóstico pues va hasta 7, bueno, lo que nos marca aquí, 7.3 años, ¿verdad? Desde que empieza con fiebre hasta que nosotros logramos hacer el diagnóstico. Y bueno, también existe esta definición que se llama penumbra autoinflamatoria. Esto corresponde a un conjunto de enfermedades que no entran dentro de los síndromes autoinflamatorios, pero sí comparten ciertas características clínicas y de mecanismo con estos síndromes. Y pues son prácticamente enfermedades reumatológicas, ¿no? Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, espondilitis anquilosante, aterosclerosis, enfermedad de Still, que sí tienen los mismos mecanismos, si se fijan, pero no están clasificados dentro de síndromes autoinflamatorios. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a iniciar con la primera clasificación, que son las patologías de los inflamasomas. Ya vimos un poquito la fisiopatología y lo que pasa normalmente en estos síndromes. Y pues prácticamente esto nos lleva a tener una desregulación y una sobreproducción de interleucinas. ¿Cuáles? Interleucina 1 alfa, 1 beta y 18 principalmente, ¿sale? Dentro de estas patologías tenemos la fiebre mediterránea familiar. Esta enfermedad pues es autosómica recesiva, va a ser monogénica, la alteración está en el gen MFV
que es importante para la producción de la pirina. Si se acuerdan, la pirina estaba dentro de los componentes de las proteínas del inflamosoma. La edad de inicio es menores de 20 años, menos de 5 años un 50%, y sospecharla también en pacientes turcos, armenios, judíos o que son árabes, ¿sí? Existen más de 50 mutaciones ya en esta enfermedad y pues las mutaciones están clasificadas en dos exones, en el exón 10 y en el exón 2. Si se fijan en el exón 2, la mutación es 148Q, que era la que tenía nuestro paciente en el caso clínico. Y las manifestaciones clínicas son fiebres que duran de 1 a 3 días y tienen episodios que pueden ocurrir o una vez a la semana o una vez al mes. Además, se acompaña de poliartralgias, polimialgias, también algunas serositis asépticas, ya sea de peritoneo o pleura. Y también podemos observar algunos cambios cutáneos similares a erisipela. La principal complicación es la amiloidosis renal. Y también este síndrome puede asociarse con otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Como espondilitis anquilosante, artritis reumatoide, poliarteritis nodosa, enfermedad de Behçet, lupus eritematoso, tiroiditis de Hashimoto o como nuestro paciente y recientemente se ha visto que también se pueden asociar con diabetes mellitus tipo 1. El tratamiento puede funcionar colchicina. Esta es buena para reducir los brotes y la actividad de la enfermedad. También para la prevención de la amiloidosis. Y también podemos utilizar un inhibidor de la interleucina 1, que es la anakinra. Solo esta sí la reservamos para pacientes que son ya resistentes a la colchicina o que no la toleran adecuadamente. Tenemos otros fármacos también. Podemos usar inhibidores de la interleucina 6, que también ha tenido buena respuesta, que es el tocilizumab, pero esto pues lo dejamos cuando ya hemos agotado las otras opciones, ¿no? También me ayuda para la prevención de la amiloidosis y tenemos otros medicamentos que van ya dirigidos contra estas proteínas que son las proteínas JAK, que es el tofacitinib, que pues sí se ha visto resultados, pero en algunos casos limitados nada más. También el más común tenemos los TRAPS, que es el síndrome periódico asociado a receptor de factor de necrosis tumoral. Sí, aquí el gen involucrado, porque acuérdense que son monogénicos, es el factor de necrosis tumoral RSF1A, que codifica para el receptor de factor de necrosis tumoral. Entonces dirán, ¿pero por qué está clasificada aquí en inflamasomopatía si me estás diciendo que también involucra la vía del factor de necrosis tumoral? Bueno, esto todavía está como que en discusión, porque también se ha visto que interfiere en la vía de las caspases, ¿sí? Por eso es que se clasifica aquí en inflamasomopatías. Entonces, esto lo podemos dejar con que todavía la fisiopato de esta enfermedad pues no está aún muy clara. Las manifestaciones clínicas son en pacientes más jóvenes, menores de 10 años, y a diferencia de la fiebre mediterránea, la duración de la fiebre es mayor, de 1 a 4 semanas, pero tienen episodios más largos afebriles de hasta 3 a 5 meses. ¿Sí? También van acompañados de mialgias, inflamación también periorbitaria, como lo vemos aquí en la imagen, conjuntivitis, puede tener cefalea, incluso dolor abdominal, que se pueden confundir ahí con apendicitis, dolor escrotal, también erupciones cutáneas, maculares o serpentiginosas, y también artritis de grandes articulaciones. El tratamiento, como también tiene involucro articular, pues son los AINES o podemos utilizar corticosteroides orales. Esto solamente para síntomas agudos, no los usamos de largo plazo y podemos utilizar tanto bloqueadores del factor de necrosis tumoral, que es el etanercept, o también podemos utilizar aquellos inhibidores de la interleucina 1 o del receptor de interleucina 1 como anakinra y canakinumab con adecuada respuesta. El menos común dentro de esta patología es el PAPA, que es el síndrome de artritis piógena estéril, pioderma gangrenoso y acné. O sea, prácticamente aquí el nombre nos dice las manifestaciones que va a tener el paciente, ¿vale? El gen alterado es el PST-PIP1. Este gen también se une a pirina, por lo tanto voy a tener también exceso de interleucinas 1 beta, es autosómico dominante, debuta en niños más jóvenes, menores de 5 años, también con manifestaciones articulares y cutáneas,
Y generalmente estos pacientes debutan con una monoartritis de grandes articulaciones. También podemos encontrar líquido sinovial que sí es purulento, pero está estéril, ¿sale? Como el nombre lo indica. Dentro de las alteraciones cutáneas, estos son más en adolescentes. Vamos a tener un pioderma gangrenoso que puede estar afectado ahí por algún traumatismo que se dio el paciente o por algunas inyecciones y acné quístico. El diagnóstico lo vamos a hacer por clínica, por aumento de biomarcadores sistémicos y obviamente pues detectando la mutación genética. Los brotes de artritis, aquí podemos utilizar esteroides también intraarticulares y ya de tratamiento también podemos usar aquellos contra factor de necrosis tumoral como infliximab o etanercept o bien antagonistas de la interleucina 1, el anakinra. Otro, otra enfermedad dentro de estos síndromes es CAPS, que es el síndrome periódico asociado a criopirina. La mutación está en el gen NLRP3, que si recuerdan la primera imagen de todas las proteínas del inflamosoma, está dentro de estas proteínas. Por lo tanto, igual voy a tener una secreción excesiva de interleucina 1 beta, es autosómico dominante. Y este síndrome lo vamos a dividir en otras 3 enfermedades, ¿sale? Que es el síndrome autoinflamatorio familiar inducido por frío, que pacientes que están expuestos al frío 1 o 2 horas comienzan con urticaria, como si fuera una urticaria inducible por frío, con fiebre, cefalea, conjuntivitis. El síndrome de Mucle-Wells, que también tenemos fiebre, tenemos lesiones cutáneas que también son como de características de urticaria, artralgia, cefalea, una pérdida auditiva sensorio-neural y también puede asociarse con amiloidosis. Y también el síndrome crónico infantil neurológico cutáneo y articular, que es el SINCA, que esta la característica pues es que su forma más grave se encuentra en el periodo neonatal. Si se fijan, las otras patologías serán entre los 5, 10, 20 años, pero esta sí es en el periodo neonatal y también va caracterizada por fiebre persistente, erupciones cutáneas, artralgias, daño ocular. Este sí tiene daño también neurológico, puede debutar con una meningitis aséptica. Y el tratamiento, pues si está involucrado mi inflamosoma y tengo producción de interleucinas al 1000, pues hay que inhibir esas interleucinas con anakinra o con el canakinumab. También tenemos el síndrome hiper-IgD. Aquí la mutación está en el gen MBK, que codifica la enzima mevalonatoquinasa. La mevalonatoquinasa es una enzima importante para la síntesis de colesterol. Igual voy a tener una sobreproducción de interleucina 1 beta. La edad de inicio es en pacientes más pequeños, menores de 12 años, y también los pacientes que pueden tener esta enfermedad, pues son pacientes del noreste de Francia o también de Países Bajos. También la fiebre comienza de forma abrupta, de duración intermedia, 4-7 días, y vuelven a recurrir en 5 o 6 semanas. Podemos tener estos pacientes con adenopatías cervicales, que sí son dolorosas, también con dolor abdominal, náusea, diarrea. Erupciones cutáneas también, que son urticariformes, eritematosas, tenemos visceromegalias en ellos y también incluso estomatitis aftosas. La enfermedad generalmente progresa sin complicaciones más graves. El diagnóstico, aquí sí podemos solicitar niveles de mevalonato o quinasa, el ácido mevalónico, en orina durante los brotes, ¿sale? Entonces ahí sí va más el solicitar yo en mi laboratorio si sospecho más de esta patología. Vamos a tener aumento, como su nombre lo dice, de IgD en un 80% de los casos, pero no es tal cual diagnostica. Solamente pues el estudio genético es el que nos va a confirmar la patología. Podemos utilizar AINES y corticosteroides orales solamente en casos de brotes y también los inhibidores de interleucina 1 y de su receptor. Y también se ha visto que funciona con aquellos que bloquean el factor de necrosis tumoral, como el etanercept. Y bueno, esta imagen solamente nos resume ya lo previamente comentado para que sea un poco más fácil acordarnos de las patologías. Y bueno, aquí tenemos prácticamente el inflamosoma
Y las que están en color naranja quiere decir que tienen un aumento de función, o sea que tengo mucha producción de interleucinas, ¿sale? Como el de la fiebre mediterránea familiar, el de CAPS, el de PAPA y el de TRAPS, ¿sale? Y pérdida de función, pues el que vimos ahorita de hiper-IgD, que es disminución del ácido mevalónico. Y bueno, eso dentro de las patologías que corresponden a las alteraciones del inflamosoma, pero también tenemos las otras vías que se conocen como interferonopatías, que aquí voy a tener de involucro los interferones. Y si tengo de involucro los interferones, que son prácticamente los que se encuentran a nivel extracelular, también otras proteínas involucradas a nivel intracelular van a estar afectadas, como los JAK y los STAT, ¿sí? Que son proteínas dentro de mi cascada que llevan cierta señalización o cierta información a nivel de núcleo. Aquí las citocinas involucradas de los interferones se dividen en clases, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tipo 1, que es lo que nos interesa ahorita dentro de los síndromes autoinflamatorios, es el interferón alfa, interferón beta, que estos son o están implicados en la defensa antiviral y también involucran a nivel intracelular otras proteínas, el JAK1 y el TIC2. Y dentro de los interferones tipo 2 tenemos el interferón gamma, que involucra otras sinasas, JAK1 y JAK2, solo que el interferón gamma, ¿dónde lo habíamos visto? ¿En qué patología? Lo dio Evaristo. En alteraciones de la vía intrínseca, ¿sale? Interferón gamma, interleucina 12, ¿sí? Entonces, eso va dentro de esas patologías, pero a nosotros nos importan ahorita interferón alfa y beta, ¿sí? Y el tipo 3, que es el interferón kappa, que son menos comprendidos, pero pues prácticamente a nosotros nos involucra ahorita el tipo 1, que nuevamente hay como una ganancia de función, entonces estos interferones van a estar liberándose como de manera pues aberrante, siempre van a estar activados. Y dentro de estas patologías, bueno, antes de entrar a la siguiente patología, como lo vemos aquí en la imagen, mis interferones alfa y beta llegan a nivel pues extracelular, hacen interacción con los receptores, activan otras citocinas que son los JAK y que son los STAT, y estas pues mandan la señalización de que, oye, hay aquí alguna respuesta normal a nivel nuclear, ¿verdad? Pero aquí también tenemos otras patologías que son estas verdes, que son como un botecito de basura, parece, que son los proteasomas, y estos se encargan de degradar todas las proteínas que no sirven o que están anormales en nuestro cuerpo. Él se encarga de depurarlas, ¿sale? Entonces, si tenemos una alteración en el proteasoma que no funciona, pues no las va a poder desechar y esas proteínas anormales se van a seguir acumulando, ¿sí? Y esto nos lleva a esta patología que es el PRAS, síndrome autoinflamatorio asociado al proteasoma. O sea, aquí este va a estar alterado, no va a estar funcionando adecuadamente. La mutación igual son monogénicos. En el gen PSMB8 es autosómica recesiva, tiene formación defectuosa del proteasoma, por lo tanto voy a tener acumulación de proteínas que no deberían de estar. Y lo característico es el síndrome de Candle, que tiene una dermatosis neutrofílica típica, crónica, con lipodistrofia y pues temperaturas elevadas, que son fiebres también recurrentes o persistentes. Las lesiones cutáneas no se ven muy bien aquí en la imagen, pero parecen nódulos subcutáneos o también pueden ir acompañados de úlceras. Tienen lipodistrofia, extremidades pues muy delgadas y pues esta inflamación crónica también puede afectar a varios órganos. De diagnóstico necesito proteína C elevada. Generalmente también cursan con anemias crónicas. Ocupo también una biopsia de piel para ver si hay granulocitos, si hay eosinófilos, si hay neutrófilos y pues obviamente la confirmación es por medio de genética. El tratamiento, sí tengo prácticamente aquí, serían pues inhibidores de interferón, ¿no? O inhibidores de las otras vías, por ejemplo, de JAK. Si inhibo JAK a nivel intracelular, pues también puedo ahí detener todo el proceso, ¿no? Entonces puedo utilizar inhibidores de JAK que se han asociado como prometedores o también se ha visto que funcionan anticuerpos contra el factor de necrosis tumoral o contra también las interleucinas 1. Otra interferonopatía es SAVI,
que es la vasculopatía asociada a STING, con inicio en la infancia. La mutación está en este gen, TMEM173, que codifica otra proteína, que es la proteína STING, que también esta proteína me provoca una sobreproducción del interferón, ¿sí? Tengo mucho interferón alfa y beta. Es autosómica dominante y comienzan también en la infancia. Esta patología es una triada: fiebre recurrente, enfermedad pulmonar intersticial y lesiones cutáneas que son vasculíticas. Estas lesiones incluso pueden formar como placas atróficas y se ven de color como violáceo o morado en las manos, e incluso puede generar úlceras que también son inducidas por frío en áreas expuestas, ¿no? Mejillas, nariz o también orejas, y estos pueden ser o llegar a complicarse hasta gangrena y perforación del tabique. El diagnóstico lo podemos hacer también con biopsia a nivel cutánea, y aquí vamos a detectar pues una vasculitis de vasos pequeños o medianos con infiltrados también con neutrófilos. Aquí sí nos sirve el inhibidor de JAK como baricitinib. Este sí ha demostrado pues ser efectivo, ¿no? Inhibe JAK1 y JAK2. El síndrome de Aicardi-Gutiérrez, esta mutación, pues además de ser, no es solo es monogénica, aquí se interfieren muchas mutaciones. Igual tenemos pérdida de la función, y esto me traduce a acumulación de ácidos nucleicos endógenos. Puede ser autosómica dominante, autosómica recesiva. Y aquí la característica es que el paciente tiene un declive neurológico muy importante, pero también de inicio temprano, ¿sí? Puede tener encefalopatía, calcificaciones intracraneales, espasticidad o distonía. Y también alteraciones cutáneos como sabañones inducidos también por el frío, lívidos reticulares, y alteraciones hematológicas como anemia o leucopenia. Si están involucrados aquí mis interferones, pues doy una terapia dirigida contra los inhibidores de JAK, que es ruxolitinib, o también baricitinib, que también son inhibidores de JAK1 y JAK2. Y a modo de resumen o con esquema de estas tres patologías, comentamos que los naranjas son los que tienen aumento de función. Aquí entra el SABI por alteración del STING y prácticamente me lleva a generar muchos interferones, estar constantemente produciendo interferones, ¿sale? Y tenemos el PRAS con sus diferentes mutaciones, también Aicardi Gutiérrez con diferentes mutaciones, pero estos son pérdida de la función. ¿Qué quiere decir? Que el proteasoma no funciona adecuadamente, se acumulan proteínas y también al final pues hace que aumenten los interferones, pero es primero pérdida de función por la alteración en el proteasoma. Y finalmente tenemos las que son relacionadas con factor nuclear kappa beta y factor de necrosis tumoral. Así como los interferones van acompañados de otras proteínas como JAK y como STAT, aquí también el factor de necrosis tumoral que se encuentra a nivel extracelular va a ir acompañado a nivel intracelular del factor nuclear kappa beta, ¿sale? Entonces, este complejo prácticamente es un centro de señalización clave que está dentro del citoplasma, que me va a integrar múltiples señales o sensores de peligro que ocurren a nivel extracelular. Y aquí pues los defectos de cualquiera de estas vías pues me lleva a una activación constante o aberrante del factor nuclear kappa beta, y estos activadores pues son clave para todo este proceso de inflamación, así como a nivel extracelular pues los factores de necrosis tumoral, que pues están estrechamente relacionados, ¿no? Entonces, si mi patología incluye estos tipos de proteínas, obviamente mi terapia dirigida va a ir contra ellos, ¿sí? Entonces los inhibidores del factor de necrosis tumoral son A, E, I, así me los aprendí: A de adalimumab, E de Tarnecep y I de infliximab, ¿sí? A, E, I. Y bueno, aquí dentro de estas patologías tenemos el HA20, que es una haploinsuficiencia de A20. La mutación va a estar en el gen TNF-AIP3, que codifica esta proteína, ¿sale? Entonces, esta proteína se encarga de evitar o de regular negativamente el factor de necrosis, perdón, el factor
factor nuclear kappa beta, pero obviamente si no está esta proteína, el factor va a estar como loquito produciéndose, ¿verdad? Estos son ascendencia europea y japonesa, también son autosómicos dominantes, ocurren también en la infancia temprana y la característica de estos es que puede tener solapamiento con otras enfermedades reumatológicas, ¿sí? Específicamente con enfermedad de Behçet, artritis idiopática juvenil, artritis reumatoide, enfermedades inflamatorias intestinales como Crohn, lupus o incluso enfermedad de Still. Sus manifestaciones clínicas van a ser fiebre recurrente en el 44% de los casos, y aquí sí se pareciera a la enfermedad de Behçet porque tiene úlceras orales y genitales, hasta en un 64%, un exantema cutáneo que puede ir desde solo un eritema malar, lesiones similares también a eritema nodoso, psoriasis y foliculitis, gastrointestinal, dolor abdominal, vómitos, diarrea, linfedema abdominal o edema intersticial. Y aquí el tratamiento nos comenta que también la colchicina pudiera funcionar, pero va enfocado también a inhibidores de factor de necrosis tumoral alfa, pero también podemos utilizar tratamientos de las otras patologías, inhibidores de interleucina 1 o inhibidores de la YAP. El síndrome de Blau, este síndrome tiene la mutación en su gen NOD2, CAR15, es autosómico dominante, y pues lo que se hace es una estimulación de este receptor, igual que me lleva a una producción excesiva del factor nuclear kappa beta. Aquí los primeros síntomas ocurren en la infancia temprana y generalmente debutan como una dermatosis granulomatosa. Puede tener pápulas planas de color amarillo-marrón, son escamosas, pueden ir en área de tronco o en extremidades, también acompañado de poliartritis crónica, y aquí sí tenemos afectación ocular, iridociclitis o bien uveitis, que me provoca pues pérdida de la visión, fotofobia y dolor. Tratamiento, no, diagnóstico, pues va a ser la biopsia cutánea para observar pues, los granulomas no calcificantes, y ya de tratamiento se pueden utilizar modificadores de la enfermedad como ciclosporina o metrotexato, o bien inhibidores del factor nuclear, del factor de necrosis tumoral como adalimumab. Y por último, la última patología de estos relacionados con factor nuclear kappa beta es la DADA, que es deficiencia de adenosina desaminasa 2. La mutación se encuentra en SECR1, que codifica esta enzima de adenosina desaminasa. Se da también en la primera infancia, y prácticamente esta enzima es importante en el metabolismo de las purinas, pero también en la maduración o en la producción de linfocitos T y linfocitos B. De hecho, también se hace mención de esta proteína en inmunodeficiencia común grave, que después imagino que vamos a ver, por la alteración que tiene a nivel de linfocitos T y B. Y aquí vamos a tener arteritis cutánea, vasculitis leucocitoclástica, nódulos subcutáneos, fenómeno de Raynaud o también isquemia digital. Y esta sí va acompañado de EBCs isquémicos o hemorrágicos, vasculitis también de pequeños, medianos vasos, lívidos reticulares en extremidades, como lo vemos en la imagen, alteraciones gastrointestinales como necrosis y perforación o también alteraciones ahí dermatológicas. El diagnóstico lo vamos a hacer con elevaciones de proteína C reactiva, linfopenia, hipogamaglobulinemia también puede ir acompañado, y pues obviamente la biopsia de la piel que me va a indicar pues una vasculitis de pequeños y medianos vasos, y el perfil genético que pues ya sería la confirmación. Aquí la inhibición también del factor de necrosis tumoral pues es la base del tratamiento. Podemos utilizar en ellos inmunoglobulina o incluso, si se fijan, pues es la única patología que comenta de todas las que vimos, trasplante de células madre hematopoyéticas. Sería como que también lo característico o el cambio que hay en cuanto a todas las patologías. Y hay otros tipos de trastornos que no son clasificados en las que ya mencionamos, como el PFAPA. Como su nombre lo indica, también va acompañado de fiebre, 4 a 6 semanas. Tiene estomatitis aftosa, faringitis, adenitis cervical,
con resolución espontánea después de 3 a 6 días y también va acompañado de artralgias, mialgias, fatiga, dolor de cabeza, algunos signos oculares o erupciones cutáneas son más frecuentes en adultos. Y aquí la causa más frecuente de fiebre es la causa más frecuente de fiebre en niños menores de 5 años. Esta se cataloga dentro de otros trastornos porque la etiología genética aún es pues desconocida. Aquí podemos utilizar corticosteroides al inicio de los episodios de fiebre, con dosis, como conocemos, 0.5 a 1 miligramo kilo día. Podemos usar también colchicina, que aquí me ayuda a aumentar los intervalos de episodios entre cada fiebre, o también inhibidores de interleucina 1, que son en pacientes con episodios pues, cada vez más frecuentes. Y también en niños se ha visto que mejoran si se realiza amidalectomía en ellos. Y bueno, como conclusiones personales, bueno, los síndromes autoinflamatorios son trastornos del sistema inmunológico, pero la parte innata, como comentamos, hay que descartar causas más comunes como causas infecciosas o malignas, y esto pues ya después como dejarlo como diagnóstico, posible diagnóstico, ¿verdad? Los síntomas que incluyen, pues va desde fiebre recurrente, erupciones cutáneas, artritis, síntomas gastrointestinales, pero bueno, todos estos síntomas pueden variar de cada paciente a cada paciente. Es importante hacer una buena historia clínica, checar qué manifestaciones clínicas, datos de laboratorio también, y pues al final llegar a las pruebas genéticas. Importante el tratamiento, vamos desde medicamentos antiinflamatorios en aquellos pacientes que tienen artritis o mialgias, incluso corticosteroides intraarticulares, hasta los inmunosupresores o ya terapias dirigidas, que fue lo que comentábamos. Y bueno, el manejo de los síndromes autoinflamatorios pues puede ser complejo, esto debido pues a su gran variabilidad en cuanto a la presentación clínica y también cómo responde cada paciente al tratamiento. Por lo tanto, pues estos síndromes tienen un impacto importante en la calidad de vida de los pacientes por toda la naturaleza crónica que presentan y la recurrencia de los síntomas y pues lo difícil que es llegar a su diagnóstico, ¿no? Y eso sería todo por mi parte. Gracias.